Hércules, también conocido como Heracles en griego, es uno de los héroes más famosos de la mitología griega. Hijo del dios Zeus y la mortal Alcmena, Hércules era conocido por su fuerza sobrehumana, y su valentía en la lucha contra monstruos y otros peligros. Según la leyenda, Hércules llevó a cabo 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo como castigo por haber matado a su esposa y a sus hijos en un arrebato de locura, causado por la diosa Hera. Estos trabajos incluyeron la lucha contra el león de Nemea, la captura de la cierva de Cerinea, la captura del toro de Creta, y la limpieza de los establos de Augeos. Según la mitología griega, el nacimiento de Hércules tuvo lugar en Tebas, una ciudad del sur de Grecia. Hércules era el hijo de Zeus, el dios supremo del Olimpo, y de la mortal Alcmena, esposa del rey Anfitrión. Zeus, enamorado de Alcmena, decidió seducirla adoptando la forma de Anfitrión durante una noche en la que el rey se encontraba en una campaña militar. Alcmena concibió entonces 2 hijos, uno de Zeus, que sería Hércules, y otro de Anfitrión, que sería Ificles. Cuando Hera, la esposa de Zeus, se enteró del nacimiento de Hércules, sintió celos y odio hacia el niño y decidió hacerle la vida imposible. Envió 2 serpientes para que mataran al recién nacido, pero Hércules incluso desde su nacimiento mostró su fuerza, y mató a las serpientes con sus propias manos. Este acto temprano de valentía y fuerza hizo que Hércules fuera considerado un héroe desde su nacimiento, y su leyenda creció a medida que realizaba hazañas cada vez más impresionantes a lo largo de su vida. Cuando Hércules tenía 18 años, Anfitrión, su padre adoptivo, lo mandó a cuidar su rebaño al monte Citerón, y tras una hora apareció un león, que planeaba atacar el rebaño, pero Hércules lo defendió exitosamente matando al león. Poco después desarrolló sus habilidades gracias a grandes maestros como Autólico, quien lo enseñó a luchar y la conducción de carros con caballos. Erudito le enseñó el manejo del arco, Eumolpo el canto, Cástor y Pólux la gimnasia, Helio le enseñó a tocar la lira, y el centauro Quirón la astronomía y medicina. Con esto su físico fue monumental y su fuerza aún más extraordinaria. Hércules se retiró a un lugar pacífico para pensar a qué se iba a dedicar, pero se le aparecieron 2 mujeres, Placer y Virtud. Ellas querían ofrecerle una vida de diversión, trabajo y gloria. Hércules se decidió por la segunda. Años después, Hera volvió a causar infortunios a Hércules enviándole un veneno de ataque de locura que puso en su copa y en su delirio, mató a su familia. Tras el desastre se marchó al exilio, buscando el consejo del oráculo de Delfos preguntándole cómo se podría purificar. Este dijo a Hércules que tenía que hacer una prueba, ir a Tirinte para ponerse al servicio de Euristeo por 12 años, y alcanzar la inmortalidad por los trabajos que impusiese el rey. El rey Euristeo, estimulado por la ira vengativa de Hera, le encomendó las más difíciles e imposibles tareas, de ahí nacen los 12 trabajos. Primer trabajo, el león de Nemea. Nemea, una localidad entre Argos y Corinto, estaba siendo devastada por un león monstruoso con una piel tan resistente que lo protegía de ser herido. Después de seguir a la fiera hasta un paraje desolado e intentar matarlo con sus armas, Hércules decidió luchar cuerpo a cuerpo y estrangularlo con sus propias manos. Después llevó el cadáver del león hasta Micenas, intimidando a Euristeo. Desde entonces no se le permitió entrar a la ciudad, y tuvo que esperar las órdenes del rey junto a la muralla. Hércules desolló al león y desde entonces siempre llevó su piel sobre sus hombros, lo que lo hacía invulnerable, mientras que la cabeza le servía de casco. Así se le ha representado en diversas ocasiones. Segundo trabajo. La hidra de Lerna. Hércules recibió instrucciones del rey Euristeo, de matar a la hidra de Lerna, una serpiente acuática que vivía en un pantano. La hidra tenía 9 cabezas, era una criatura extremadamente venenosa, incluso su aliento era mortal. Con la ayuda de Atenea, Hércules encontró la guarida de la serpiente y empezó a luchar contra ella. Cada vez que le cortaba una cabeza le brotaban 2 en su lugar. Además también se vio atacado por un cangrejo gigante que Hera había enviado para ayudar a la hidra. El héroe acorralado pidió ayuda a su primo Iolaos, que lo había acompañado hasta Lerna. Mientras Hércules peleaba con el cangrejo, Iolaos prendía fuego a los árboles, con las ramas encendidas prendía fuego en las heridas causadas por Hércules, cada vez que cortaba una cabeza. Así consiguieron acabar con la serpiente. Pero antes de abandonar el pantano, empapó las puntas de sus flechas con la sangre venenosa de la hidra para disponer desde entonces con un arma mortífera. La hidra y el cangrejo ascendieron al cielo gracias a la ayuda de Atenea, y dieron lugar a las constelaciones de Hidra la serpiente y la de Cáncer el cangrejo.
Debido a la ayuda de Iolaos, Euristeo rechazó que la muerte de la hidra fuese un trabajo completado. Gracias a ello Euristeo agregó 2 trabajos más que al principio solo eran 10, a causa de la negligencia del propio Hércules. Tercer trabajo. La sierva de Cerinea. Para este tercer trabajo, Hércules debía atrapar a la sierva sagrada de Artemisa y llevarla viva hasta Micenas. La sierva tenía pezuñas de bronce, y cuernos de oro y había conseguido escapar de Artemisa, tras lo cual había ido a parar a la colina de Cerinea, al norte de Peloponeso. Hércules persiguió a la rápida sierva durante un año, desde Arcadia hasta la península de Istria, en el punto más septentrional del mar Adriático. Finalmente Hércules atrapó a la sierva sin hacerle ningún daño, y la llevó hasta Micenas en sus hombros. La diosa Artemisa se enfadó al principio, pero entendió sus motivos y lo perdonó cuando le dijo que cumplía las órdenes que le había dado Euristeo. Cuarto trabajo. El jabalí de Erimanto. Una vez más Hércules debía llevar al animal vivo a Micenas. Esta vez se trataba de un jabalí salvaje, que sembraba terror en la zona del monte de Erimanto al norte de Arcadia. De camino a aquel lugar Hércules tuvo la ocasión de alojarse con el centauro Folo, y de enfrentarse a los otros centauros que no querían que se les sirviese vino en la jarra que Dioniso les había regalado. Muchos centauros murieron en la pelea. Hércules utilizó sus flechas envenenadas, una de las cuales hirió a Quirón de manera accidental. Dado a que este centauro sabio era inmortal, el veneno no acabó con su vida, pero le hizo sufrir un dolor muy agudo que desesperó a Hércules. Después de eso, luego de unos días, Hércules atrapó al jabalí tras perseguirlo por la nieve y atar sus patas. Cuando llegó a Micenas con el terrible animal, Euristeo huyó a ocultarse en la vasija de bronce, que había ordenado que construyeran. Quinto trabajo. Los establos de Augeos. Augeos, rey de Elis en Peloponeso e hijo de Helios, poseía el mejor ganado en toda la comarca. Pero nadie había limpiado los excrementos de los establos durante años, y el olor era tan pestilente que llegaba a diversos rincones de Peloponeso. Hércules tuvo que terminar con este problema por orden de Euristeo, así debió limpiar todos los establos en un día, y como compensación por esta tarea tan sucia y humillante, el héroe pidió llevarse 1/10 parte del ganado. En lugar de llevarse los cubos de un lado para otro, pensó en una solución más drástica. Entonces hizo agujeros en las paredes del establo, y cambió el curso de los ríos Alfeo y Peneo, para que llegara allí y limpiarse la suciedad. No obstante Augeos rechazó pagarle a Hércules, con la excusa de que eran órdenes de Euristeo, y este a su vez no reconoció la limpieza de los establos, dado a que se suponía que Hércules no era un empleado de Augeos. Con su marcado sentido de la justicia, Hércules nunca olvidó la humillación y traición de Augeos, y decidió marcharse. Sexto trabajo. Las aves de Estínfalo. Hércules realizó otra tarea en Peloponeso, al llevarse a las aves depredadoras que vivían en la ribera del lago Estínfalo en Arcadia. Estos pájaros con plumas acabadas en puntas metálicas atacaban a los humanos y estropeaban sus cosechas con excrementos. Hércules los expulsó aterrorizándolos con una cadena de metal realizada por Hefesto y regalada por Atenea. Con sus flechas mató a varios de ellos mientras huían atemorizados. Séptimo trabajo. El toro de Creta. Euristeo envió después a Hércules a Creta, donde un toro estaba devastando la isla. Este animal debería ser sacrificado en honor a Poseidón bajo el auspicio del rey Minos, que no tenía el valor para hacerlo. Su esposa Pasífae se había enamorado del toro y había hecho el amor con él, tras lo cual quedó embarazada del Minotauro. Hércules atrapó al toro y lo llevó vivo a Micenas y Tirins para liberarlo posteriormente. El toro entonces sembró el terror cerca de Maratón, a las afueras de Atenas, donde finalmente lo mató Teseo. Octavo trabajo. Las yeguas de Diomedes. En la lejana Tracia Hércules tuvo que atrapar a las yeguas de Diomedes, que solía alimentar a sus caballos con la carne de sus visitas. Mientras viajaba por Tesalia, Hércules visitó a su amigo el rey Admeto de Ferae. Pronto descubrió que la mujer del rey, Alcestis, se había propuesto a morir en lugar de su marido. Hércules intervino de inmediato para hacerla luchar contra Tánatos, el dios de la muerte. A su llegada a Tracia Hércules capturó a los caballos, y los subió a bordo de su embarcación. Cuando Diomedes y sus hombres lo atacaron, les derrotó sin problemas y alimentó a las yeguas con ellos. Hércules domó a los animales y los llevó hasta Micenas, donde los dejó libres, siendo devorados después por otros animales cerca del Olimpo.
Noveno trabajo. La coraza de las Amazonas. Admete, hija de Euristeo, deseaba un regalo especial, y su padre pensó en enviar a Hércules para que robara la coraza de Hipólita, reina de las Amazonas que vivía en la costa norte de Asia Menor. Acompañado por Teseo, Telamón y otros hombres, Hércules viajó hacia el noreste teniendo muchas aventuras en el camino. La guerrera Hipólita pronto se fijó en él, y mostró su disposición para entregarle la coraza que le había regalado el dios Ares. Esto no fue del agrado de Hera y la diosa se transformó en Amazona, para poner a Hipólita en contra de Hércules. Cuando el héroe se vio atacado, pensó que la reina le había traicionado y la mató, quedándose con su coraza y sus armas. Después acabó con otras amazonas. En el viaje de regreso, Hércules acudió a la ayuda del rey de Troya, Laomedón, que debía hacer frente a los ataques de un monstruo marino que había enviado Poseidón por no pagarle a él ni a Apolo la construcción de la muralla de la ciudad. Hércules rescató a Hesione, hija del rey, y mató al monstruo con la ayuda de Atenea. Laomedón fue desleal al salvador de su hija, y no cumplió la promesa de regalarle los caballos que le había regalado Zeus. De regreso al reino de Euristeo, el rey depositó el cinturón de Hipólita en el templo de Hera en Argos. Décimo trabajo. Los bueyes de Gerión. Los bueyes de Gerión, rey de Tarteso en España, pastaban en aquella isla. Gerión era descendiente de Medusa, y otra versión dice que era descendiente del titán Océano. Gerión era un gigante con 3 cabezas, 3 troncos y 6 brazos. Su fuerza era extraordinaria y su ganado lo cuidaba el pastor Euritión y su perro de 2 cabezas Orto. En su largo viaje al oeste, Hércules no solo mató a diversas criaturas, sino que a ambos lados del estrecho de Gibraltar erigió las columnas de Hércules. Después, irritado por el calor, Hércules apuntó su arco a Helios, que de buena fe dejó a su disposición su bote de oro, para que cruce el océano. Una vez en la isla mató al pastor, y a su perro poniendo todo el ganado en el bote. Alarmado, Gerión partió en su búsqueda, pero Hércules lo mató con una sola flecha que atravesó sus 3 cuerpos. Hera acudió en la ayuda del gigante, pero también fue herida en su pecho derecho. Onceavo trabajo. Las manzanas de las Hespérides. Hasta ahora había llevado 10 trabajos en 8 años. Ahora debía viajar hasta los confines del mundo para traer las manzanas de oro de las Hespérides. Se dice que eran hijas del titán Atlas, el cual vivía en el límite occidental, y sostenía sobre sus hombros la bóveda celeste. Todas ellas vivían cerca de su padre en un jardín custodiado por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Allí estaban las manzanas que Hera había recibido de Gea como regalo de boda. Hércules no sabía dónde estaba el jardín y estuvo vagando por un tiempo. Aconsejado por 2 ninfas, consultó al dios Nereo. Él fue quien le dijo dónde se encontraba el jardín de las Hespérides. Finalmente llegó al jardín después de una serie de aventuras. Estuvo en las montañas del Cáucaso, donde liberó a Prometeo, que había sido castigado por Zeus. En Libia, Hércules se batió a muerte con el gigante Anteo, hijo de Gea. Tan pronto como tocaba la tierra, su madre le renovaba sus poderes, y Hércules tuvo que levantarlo del suelo para estrangularlo. En Egipto, se enfrentó a la hospitalidad traicionera del rey Busiris, que en una ocasión había pedido consejo a un adivino griego para combatir la sequía y la hambruna en su tierra. Frasio, el adivino griego, le había dicho que la hambruna se terminaría si sacrificaba cada año a un extraño en honor a Zeus. Busiris siguió el consejo e hizo que sus sacerdotes comenzaran los sacrificios con el mismo adivino. Después muchos visitantes recibieron el mismo castigo hasta que el propio Hércules llegó al altar de los sacerdotes de Busiris. Cuando el rey alzó el hacha de los sacrificios, Hércules rompió el mango y mató al rey, a su hijo y a todos sus sacerdotes. Finalmente Hércules llegó al jardín de las Hespérides, y pidió ayuda a Atlas, que gustosamente fue por las manzanas. Mientras Hércules sostenía la bóveda celeste, pronto regresó y, como no le gustaba sostener el firmamento sobre sus hombros, se ofreció a ir a Micenas, y entregar él personalmente las manzanas a Euristeo. Pero Hércules no perdió la cabeza, y alabó la iniciativa de Atlas, tras lo cual le pidió que le pusiera bien la bóveda sobre sus hombros con un cojín para no hacerse daño. Atlas accedió a su deseo y sostuvo la bóveda, momento que aprovechó Hércules y tomó las manzanas, y se despidió del gigante, empezando el camino de regreso a Micenas. Hay otra versión de la historia que asegura que tomó las manzanas por sí mismo y mató al dragón Ladón, que custodiaba el jardín. Euristeo no se atrevió a mantener las manzanas sagradas en su poder, y se las devolvió a Hércules, que a su vez las ofreció a Atenea, y la diosa se aseguró que volvieran a su primera propietaria. 12º trabajo. La captura de Cerbero.
La última y la más difícil tarea de Hércules, lo llevó más allá del mundo de los vivos. Euristeo quiso que le llevara a Cerbero, el perro de Hades que cuidaba las puertas del inframundo. Su objetivo era deshacerse de Hércules para siempre. Antes de emprender el viaje acudió a los misterios eleusianos, ceremonia secreta en honor a Deméter y Perséfone, en la que expió pecados como la matanza de centauros, condición sin la cual no podía entrar al inframundo. Hércules comenzó el descenso al mundo de los muertos en el cabo Tenaro, en el punto más meridional de Peloponeso. Atenea y Hermes, guía de los muertos, en su último viaje lo acompañaron. El barquero Caronte tenía miedo de Hércules, y lo llevó a través del río Estigia sin protestar, acto por el que posteriormente Hades lo castigaría. En el inframundo se encontró con muchas almas, como la de Teseo, quien fue quien lo ayudó a salir. También se encontró con Medusa, y a Meleagro, uno de los argonautas y asesino del jabalí calidonio. Hércules quedó tan impresionado con la historia de su muerte que le prometió casarse con su hermana Deianeira. Después siguió su viaje por el camino de la oscuridad, y tras degollar el ganado de Hades para que las almas pudieran probar la sangre, Perséfone le pidió que tuviera más cuidado en adelante. A Hades no le gustaba la idea de que Hércules se llevara a su perro, y se enfrentó al héroe y debió ser curado después en el Olimpo. Finalmente tuvo que permitir que Cerbero se marchara con Hércules siempre, y cuando fuese capaz de controlarlo con sus manos, cosa que hizo al instante sujetándolo de sus 3 gargantas con tal fuerza que el perro tuvo que dejarse llevar. Movido por la furia, llenaba el aire con sus ladridos, derramando espuma por su boca que contaminaba los verdes campos. Inmediatamente brotó una planta venenosa sobre el suelo a la que los agricultores llamaron acónito. A la llegada a Micenas, Euristeo se escondió muerto de miedo al ver al perro Cerbero. Finalmente tuvo que liberar a Hércules, y así pudo llevar a Cerbero de vuelta al inframundo. Después de terminar sus 12 trabajos. Muy aparte de estas titánicas tareas, Hércules conoció muchos amores en sus numerosas hazañas. Las más conocidas son Megara, Onfalia, Augea, Deianeira y la joven Hebe, con la cual se casó en el Olimpo, sin olvidar a las 50 hijas de Testio, a las cuales hizo madres en una sola noche. El centauro Neso unió sus celos y odio con Deianeira para matar a Hércules, y manipulando a Sabedora, una nueva princesa en los amoríos del héroe, le dieron una túnica teñida con la sangre del centauro para que él no ame a otras mujeres. Ella hizo que Hércules la use, pero a los pocos segundos de usarla el veneno hizo efecto penetrando en su piel hasta llegar a sus huesos. Por más que intentó quitársela no pudo, ya que estaba tan pegada a su piel que arrancaba pedazos de ella. Muy molesto, Hércules dijo muchas groserías y maldiciones al saber que se acercaba sus últimos momentos de vida. Hizo una fogata en el monte Oeta, y puso en ella su piel de león, y se echó encima y ordenó a Filoctetes que le prendiera fuego y cuidara sus cenizas. Cuando se encendió en el fuego cayó un rayo para purificar el cuerpo muerto de Hércules. Luego Zeus lo llevó al Olimpo y lo colocó entre sus semidioses. Hércules tuvo muchas aventuras y enfrentamientos, y finalmente ascendió al Olimpo después de su muerte, donde fue honrado como un dios. La historia de Hércules es una historia de redención. Es un recordatorio de que incluso las personas más malas pueden cambiar y convertirse en héroes. Es una historia de esperanza, de que siempre hay una segunda oportunidad. Y aquí te dejo con una de miles de historias. Si el video te gustó, no olvides dar like y no olvides suscribirte para más videos. Hasta la próxima.